Dani, Cami, ¿ustedes admiten a gente si se suma? Obvio, Marta, quédate tranquilo. Bien, bueno. Ya están En, grabando, ¿eh? en principio les pedimos disculpas por la desprolijidad. Sepan entendernos, hubo un problema entre el... ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí, Hubo un Marcelo. problema entre el programa, que el programa tenía la dirección perfecta, y yo para cuando les quise mandar el mail, para simplificarlo y que no tengan que entrar al programa, me equivoqué y copié la dirección de la mañana. Así que fue un error mío que después lo resolveremos para la gente de la mesa del jueves. Así que les pedimos disculpas por este retraso. Gracias por la paciencia. Así que bueno, arrancaremos entonces la mesa si les parece bien. Bueno, como todos saben, es un encuentro, es la quinta vez, el quinto año que se organiza este encuentro, que tiene que ver con pedagogías emancipadoras. Las 5 veces es un encuentro que se hace cada 2 años. El año pasado por pandemia se tuvo que suspender. Es un encuentro que se hace en el Centro Cultural de la Cooperación, donde, bueno, nosotros, todas las personas que estamos acá, Facundo, Daniel, Camila y Pablo, formamos parte de un equipo de trabajo hace muchos años relacionados en temáticas de contexto de encierro, que todos venimos trabajando hace mucho. Así que nosotros como parte del Centro Cultural somos invitados amablemente por el equipo del Departamento de Educación, del CCC, para formar parte de estos encuentros. Y la verdad es que es realmente muy, muy interesante y se agradece mucho el espacio, que a veces no suele ocurrir, el espacio para lo que tiene que ver con contextos de encierro, y en todas las ediciones de este encuentro de pedagogías emancipadoras, siempre hubo una mesa de contexto de encierro en la cual pueda haber voces. Así que bueno, esto como a grandes rasgos el motivo de por qué estamos reunidos acá. Así que un poco después contarles, ya perdimos lamentablemente como 40 minutos, nos quedará como 1 hora 20. La idea, como habrán visto cuando les fuimos mandando los mails y en los tipos de trabajos que se pidieron, la idea es salirse de los habituales congresos académicos en los cuales se mandan ponencias de 20, de 30 páginas y que nadie se escucha, que a todos les importa nada más lo que tiene para decir, y tratar de que sea un lugar donde entre todos charlemos y debatamos sobre las cosas específicas que nos pasan en dar clases en contexto de encierro, con personas que se encuentran en este momento transitando ese espacio, y tratar de ver problemáticas afines, problemáticas diferentes. Hoy a la mañana, por ejemplo, participó gente de Montevideo, gente de Salta, gente de La Plata. Entonces la verdad que creo que esto Ahí voy. creo que resulta interesante como para pensarlo. Va a quedar grabado, todo lo que se charle hoy va a quedar grabado, y a la vez vamos a hacer como una especie de relatoría en la cual contemos un poquito cuáles fueron los encuentros y los no encuentros en cada una de las experiencias. Así que si les parece, la idea sería como que cada experiencia hable unos 10 minutos. A mí me toca medio que el rol del malo, y avisaré más o menos cuando le faltan 2 minutos, como para que sepa que se está por terminar el tiempo. Y después que hablan todos, hacemos las preguntas que cada uno había leído de otras ponencias. ¿Les parece bien? Así que me llamo a silencio, que los protagonistas son ustedes, no nosotros como grupo. ¿Quién tiene ganas de empezar a hablar? ¿Querés vos, Tatiana, que estás hace rato, que sos de las primeras? No. Nicolás, ¿querés contarnos la experiencia? Y me cuesta hablar siempre al principio, pero casi siempre me toca hablar al principio. Me parece que esta vez tampoco va a ser la excepción. Ahí está.
complicado tomar la primera palabra. La verdad, no sé muy bien por dónde empezar. Quizás comentarles cómo conocí el espacio en el que estoy laburando, que es la cooperativa Esquina Libertad. La cooperativa la conocí por mi madre. Mi madre fue una persona que estuvo privada de su libertad 4 años. Y nada, y la cooperativa fue como un lugar en el que no la miraban mal por todas las cosas que le habían pasado, no la juzgaban, no se sentía, o como que finalmente sentía que podía encajar en un lugar sin que estén esos prejuicios que claramente pueden llegar para otras personas que no conocen o no tienen conocimiento alguno sobre lo que es el contexto de encierro, y llegué acá hace aproximadamente unos 3 años más o menos. Tenía 19 años, ahora tengo 22. Y empecé laburando. Disculpen si hay mucho ruido acá, estoy en la COPE en este momento. Siempre puede saltar algún grito por atrás. Empecé como todos, encuadernando, haciendo cuadernitos, hasta que poco a poco fui entrando en lo que es más, no sé si decirlo, mi pasión o mi rubro, que es la producción audiovisual, que junto con otros compas que, bueno, no van a poder estar en esta ocasión, pero quizás en algún futuro sí, como la compañera Yelén, creamos una productora audiovisual de contenidos certificada por la ANACOM. Es la primera productora certificada en contexto de encierro, así que siento que es algo importante, algo a recalcar. Principalmente nuestro objetivo con nuestra productora es visibilizar el contexto, no quedarnos con la imagen de programas que están muy en el mainstream, como, no sé, Marginal, o no sé, la que salió hace poco en el 13, no me acuerdo el nombre, pero que es cualquiera, la verdad no sé, me da vergüenza ajena. Como que la que quieren hacer la de la 1114, pero tienen otro nombre muy bizarro, como que quieren usar el morbo, no consiguen nada. O sea, para personas que claramente están alejadas de lo que es el contexto, pueden llegar a comprar, pero personas, no sé, como todos nuestros compas, mi vieja, no sé, nos sentimos como incómodos, bardeados, como no está bueno. Y nuestro principal objetivo de la productora es poner en cancha que las cosas no son así, las cosas son de otra manera, e intentar comunicarlo a nuestra manera. Eso, más o menos. Sí, y participaron con un video que es sobre el área, o sea, lo que mandaron, se podía mandar textos escritos o material audiovisual, y participaron con un video de 10 minutos, que entiendo que es el que vio Tatiana, que habla específicamente del área de comunicación de la cooperativa. No sé, Sí. eso, como estamos un poco cortos de tiempo, no creo que dé para verlo, puedo poner el link en el chat. Sí. Ese video, por ejemplo, lo hicimos el año pasado, creo. Ahí estábamos más o menos arrancando, claramente ahora tenemos una estética, nos fuimos profesionalizando, se puede decir, tanto en ámbitos estéticos como de guión, de un montón de cosas más, pero algo importante de eso es poder visibilizar el proceso y las áreas de la cooperativa. No recuerdo muy bien, tipo, cada minuto, un montón de cosas, porque tenía mucho contenido ese video, a pesar de durar 10 minutos. Pero si alguien quiere conocer qué es la cooperativa, o las áreas, o las personas que la conforman, es un buen video para empezar a conocernos.
Perfecto. Y además de quedar acá en el... Perdón, Cami. No, ¿qué otra cosa, además más vinculada, digamos, a la educación, es en los talleres que comunicación da en los penales? Que, no sé, Nico, si querés decir algo de eso, además de... Sí, o sea, en la cooperativa damos talleres en los penales, o sea, no solo comunicación, también tenemos talleres de encuadernación en la unidad número 4 de Seiza, taller de cooperativismo en la unidad 19 también de Seiza, que dan nuestros compañeros, a las que también fui, hace poco hicimos como un nexo de comunicación, cooperativismo, y pude participar también en la unidad 19. Y con otros 3 compas damos un taller de comunicación en redes, en radio, en el penal de Devoto, la unidad número 2, en el pabellón 50. Mostrando, intentando enseñar herramientas de laburo, herramientas reales, y no sé, un taller que no sirva de nada. Sentimos que el tener, el poder aportar herramientas es fundamental en lo que es la reinserción social. O sea, la educación es la base de todo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Y gracias por abrir, que siempre es lo más difícil. Gracias por ese esfuerzo. Ahora después seguramente iremos retomando con las preguntas que tenga Tatiana para vos, y con otras cosas. Le costó un poquito. ¿Santos? ¿Qué? ¿Quién sigue? ¿Quién cuenta la experiencia presentada? ¿Santos? Estás muteado. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, mi nombre es Santos, como ya sabemos. Bueno, la propuesta que tengo de investigación es, acá en la unidad 48, el pabellón universitario en la cárcel, ¿no? Bueno, soy acá del CUSAN, soy estudiante del CUSAN, estudio la carrera de sociología. Y bueno, el tema de mi trabajo es un trabajo etnográfico sobre un pabellón universitario de la unidad 48. El propósito es develar un poco la importancia que tiene este pabellón para los estudiantes privados de su libertad. Además de eso, las condiciones que permiten, digamos, su funcionamiento cotidiano, ¿no? Y bueno, este pabellón de la unidad 48, pues todos sabemos, ¿no? No todos. Se encuentra en la localidad acá de José León Suárez, partido de San Martín. Como yo lo estoy haciendo, este trabajo recién, empezando, para su desarrollo, principalmente cuento con 3 posibilidades, ¿no? Que, primeramente, como autor de esta investigación; segundo, como estudiante, partícipe del pabellón; y también con mi experiencia de estar privado de mi libertad hace 6 años, con un tiempo de 6 años, haber habitado en un pabellón común 2 años, y 4 años vengo habitando en un pabellón universitario. Bueno, y también, bueno, decir, ¿no?, que este trabajo está enmarcado en método cualitativo, el cual me va a permitir desplegar diferentes estrategias metodológicas etnográficas
también voy a poder, a través del cual voy a poder tomar fotografías, entrevistas, para poder llevar adelante esta investigación. Además, poder interactuar directamente con ellos, con los actores que habitan en este pabellón. Y bueno, el diseño que voy a emplear va a ser el de Maxwell, el modelo de Maxwell. Este diseño me permite, o tiene una coordinación con sus elementos de investigación, que es como la metodología, las diferentes teorías, la pregunta de investigación, el propósito, la validez, todo aquello que hace posible, digamos, a la investigación. Y el paradigma que voy a emplear para este trabajo va a ser el interpretativo hermenéutico, porque es un paradigma que se preocupa por conocer el sentido, ¿no?, de la acción social, y además también el contexto del mundo de la vida en el cual se encuentran los estudiantes, los actores, y además de eso, desde las propias perspectivas de cada uno de ellos. Bueno, el interés por estudiar este espacio dedicado a la educación, destinado, orientado, es porque desde mi observación considero de que el pabellón universitario es una herramienta fundamental que viene a estimular a la educación, ¿no? Sobre todo estudiantes que se encuentran en un contexto de encierro. Y por qué no decirlo también, viene a infundir igualdad, a difundir justicia social, inclusión social también, y porque no por el hecho de que uno esté privado de su libertad, no vaya a tener esos derechos, ¿no? Y bueno, realizando, digamos, alguna revisión bibliográfica, ahí encontré, nunca los había leído, porque no forman parte de los programas de estudio. Uno me lo pasó la profesora, mi directora, que es Camila, ¿sí? Y otro, Scarfó, un texto que también vengo leyendo. Ellos, desde su punto de vista, Scarfó, 2007, su obra ahí que dice Educación para jóvenes y adultos, en contexto del cielo, desde su punto de vista, también él aporta y dice que el contexto de los espacios educativos influyen o aportan en la construcción digamos, subjetiva, de ciudadanos reflexivos y con actitudes críticas. Bueno, leí ese texto, estaba muy bueno. Y también estuve viendo otro autor que es Marchuk, no los conocía igual, habla temas educativos. Él también señala y dice que estos espacios universitarios son como una caja de resonancia que funcionan, ¿no?, frente a problemáticas de las cárceles, carcelarias. Y bueno, ese es mi trabajo, mi inquietud, y poder develar lo que sucede también dentro del contexto, ya que no es todo, o sea, algún tiempo estuve en la vida libre y se escuchan cosas distintas a lo que uno puede ver ahora, o sea, en la realidad, cómo funciona acá, ¿no? Hay personas, o las personas, no sé, internos que están buscando esa inquietud de querer poder acercarse a una institución, recibir educación y generar una transformación en su vida.
Bueno, eso es lo que... Muchísimas gracias, Santos, por tus palabras. Ismael, ¿querés seguir vos? Bueno, ¿qué tal? Saludar a todos. No sé si me están escuchando bien ahí. Sí, se escucha. Un poco de interferencia, pero se escucha. Hay como un ruido de fondo. Eso, Sí. sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nos encontramos en el mismo espacio con Santos. Sí, Santos, apagá el sonido, vos, porque se escucha en eco. O sea, como están con dos Vale. computadoras. Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, yo soy sociólogo, me recibí en el 2019 en contexto de encierro. Seguí estudiando la carrera de trabajo social. En estos momentos me encuentro a 2 materias de recibirme como trabajador social. En la primera camada de trabajadores sociales en contexto de encierro. Yo creo que va a significar también un hito en esta carrera, porque creo que hay trabajo social en otras unidades, pero hay una parte que se hace en el exterior. Así que nos formamos acá con un espíritu bastante empirista, no tan crítico ni marxista como es la base del trabajo social, pero siempre manteniendo una visión de la realidad que es muy distorsionada en el afuera, y mi trabajo también quiere dar cuenta un poco de lo que significa el arte, la música, entendido como un dispositivo de promoción de la salud. La cuestión de la salud, ya saben que acá en ámbitos de encierro es particularmente muy vulnerable y hay una escasez tremenda de profesionales y de insumos, etc. Mi estudio lo que trata es de dar cuenta de las transformaciones que suceden en dispositivos como los talleres de música, talleres de arte, la educación, que es transformadora, que es transversal, que lo que intenta es romper con esta inercia de las instituciones, ¿no? Dar cuenta de esas actividades, poder poner en palabras las situaciones que viven las personas privadas de libertad con respecto al cuidado de su salud, a través de mecanismos que no son médicos, sino que tienen que ver con la reflexión, el arte, el poder entender la música, el poder hacer una poesía, el poder expresarse, el llorar si es necesario ante un tema melódico, el poder reflexionar o el poder hacer todo un trabajo que tiene que ver también con la psique y la psicosomática también, porque no es solamente un trabajo artístico, sino que me parece que penetra más allá de los muros, de la situación contingente que viven las personas privadas de libertad, ¿no? Así que para esta investigación también utilicé un método cualitativo, también hermenéutico, con base en Mauel, que es un modelo que nos permite trabajar con diferentes paradigmas y también dejar un final abierto y no tener que concluirlo para poder seguir trabajándolo. Así que la experiencia que tengo sobre el trabajo que estoy haciendo de investigación tiene que ver con esto de la música, de la integración, de poder reflexionar, de poder hablar, de poder también poner en palabras y poner en escrito las cosas que por ahí no están sucediendo y que le pasan a la persona privada de libertad. El ser humano no ha sido diseñado ni para vivir en cautividad, ningún animal vive en cautividad. Realmente
somos muy críticos de la situación de las cárceles. Se deberían construir menos cárceles y más escuelas, más educación y más oportunidad de trabajo. Poder replantear una cuestión de solución. No puede ser que el ser humano haya agotado toda la inteligencia y no haya tenido otra cosa que crear mecanismos de detención tan arbitrarios como los que existen en las cárceles de nuestro país. Así que bueno, en el taller nos tomamos el tiempo también de cantar unas coplas, unas canciones también, y reflexionar, y inclusive ahora empezamos a trabajar con lenguaje de señas para poder integrar un poquito más a las personas, crear una situación igualitaria de horizontalidad, ¿no? en la educación, en la pedagogía, y en esto que habla también un poco este encuentro, ¿no? De esta pedagogía que se vuelve popular, pero no pobre por ser popular, sino que se vuelve mucho más consciente de sus propios componentes y limitaciones, por supuesto. Yo creo que por ahí un poco va mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias. 3 experiencias hasta ahora bien territoriales, ¿no? Cosas de las que vos estabas contando recién y lo que contaba Nicolás al principio de la experiencia, por ejemplo, de Esquina Libertad, ¿no? Cuando decías menos cárceles y más trabajo. Me parece que por lo menos ideológicamente es desde el lugar donde nos estamos parando todos los que estamos acá. Así que interesantísimo, y también poder cruzarse las diversas experiencias que me imagino que se conocían y que si no se conocen, la verdad que cumple con un poco el objetivo de cruzar en estas mesas todas las experiencias. Así que bueno, Tatiana, no quería ser la primera, pero ya sos la cuarta, no queda más nadie atrás. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio a la fundación. Fundaciones, ¿no? No. ¿Es fundación? Cooperativa, no. Centro Cultural de la Centro Cooperativo. ¿Sí? Ahí va. Al Centro Cooperativo. Bueno, gracias a los compañeros Ismael, Santos y Nicolás que compartieron sus experiencias desde un lugar distinto al mío. Yo soy docente hace varios años en contextos de encierro, también en escuelas afuera, entonces el lugar, digo, desde el que les voy a hablar es desde ese lugar de la experiencia pedagógica. Y también, bueno, me sentí un poco identificada con Nicolás cuando decía, ¿no?, algo sobre la pasión y el amor hacia lo audiovisual, porque justamente el trabajo que presentamos tiene que ver con una producción audiovisual que recupera una experiencia, que es la experiencia de Simón, que es Simón, bueno, actualmente tiene 27 años, pero cuando yo lo conocí tenía 16, y él lo conocí justamente coordinando un taller de realización audiovisual en contextos de encierro, en un centro cerrado que está ubicado en La Plata. Y bueno, a partir de ahí generamos un vínculo, y después Simón salió en libertad, y bueno, Simón también, hay algo interesante que él se recibe, estando privado de su libertad, se recibe en la escuela secundaria, y cuando sale en libertad seguimos vinculándonos con Simón, y entonces también impulsada, ¿no?, por esto que también decía Nicolás, o decía también Ismael, sobre lo que no se ve, el desconocimiento, la invisibilización de las personas, digo, lo que no se ve en la sociedad de lo que sucede en contextos de encierro, ¿no? Y cuando aparece en los medios de comunicación, siempre aparece como con una mirada bastante amarillista, o que etiqueta a las personas, o que no da espacio para hacer análisis profundos.
más bien, ¿no? Lo que se hace, bueno, hay un hecho delictivo y ahí se etiqueta a la persona, se queda en la anécdota y no hay una profundización, ¿no? De qué nos está pasando como sociedad. Entonces, con esa intención es que me propuse trabajar junto a Simón en registrar su historia. Y en realidad también hay algo que me interesa mucho, que tiene que ver con no mostrar su historia como, vieron que ahora hay varias personas que salen en libertad y parece como los héroes, ¿no? Que lograron por una cuestión de meritocracia, no. Justamente la historia de Simón me parece que interesante, digo, como Simón es uno de los tantos pibes, digo, en este caso, les cuento para Nicolás, creo que debes haber visto, si tuviste tiempo, el corto, pero bueno, en este caso se centra la atención, ¿no?, en jóvenes y adolescentes que están privados de su libertad. Pero, digo, la historia de Simón, que es la historia de un montón de pibes, y de cómo a esos pibes el poder, el acceder, ¿no?, a su derecho, que es el derecho a la educación, posibilita que poder pensarse de otra manera, poder pensar justamente poder pensar otras posibilidades para su vida. Bueno, es el caso de Simón, porque Simón se recibe estando privado de su libertad y queda en vinculación con la escuela. Entonces, cuando sale en libertad, bueno, a él le costó muchísimo poder salir adelante porque, bueno, no es fácil enfrentar la calle cuando, en realidad, cuando estás encerrado, no te dan muchas herramientas para poder después defenderte afuera, para enfrentar el mundo de la calle, ¿no? Y Simón pasó por muchas instancias y finalmente termina siendo preceptor de la escuela, o sea, actualmente es preceptor de la escuela que funciona en los centros cerrados de La Plata, digamos. La escuela donde él se recibió lo incorpora como parte del equipo, ¿no? Y esto habla también de una mirada, de un enfoque como institución, de que, bueno, que la salida tampoco fue de manera individual, sino colectiva, y bajo un proyecto institucional, y bajo un criterio, ¿no? Porque además, no solo es Simón el que fue incorporado a la escuela como preceptor de la escuela, sino que hubo 3 pibes más que actualmente son preceptores de la escuela, y me parece que, bueno, eso habla mucho sobre, ¿no?, el rol de la escuela y atado a la temática bueno, que se propone en este encuentro, que tiene que ver con la educación emancipadora. Me pareció como un ejemplo, es bastante claro, de lo que significa, ¿no?, la educación liberadora, emancipadora, que justamente no tiene que ver con una educación que tenga como fin o como objetivo incorporar conocimientos de memoria o conocimientos, ¿no?, como si fueran, vamos acumulando conocimientos, sino que poder, a una persona que transita, tanto como docente como estudiante, ¿no?, ese espacio compartido educativo, pueda repensar también incluso su vida, ¿no?, qué posibilidades de proyectarse. Bueno, básicamente es eso, y también siempre para mí es muy importante poder subrayar, ¿no?, la importancia, digo, como también decía Ismael, bueno, como lo demuestran las 3 experiencias, la de Santos también, ¿no?, de estar estudiando en la universidad, digo, ¿qué representa el espacio educativo en un ámbito tan hostil, con tantas, digo, como es el Estado, ¿no?, en esas 2 versiones de castigar, y la educación lo que hace es venir a, digo, la educación en todas sus
sus matices, ¿no? El Estado ahí es garante de derechos, ¿no? Y quizás son derechos que afuera, digo, no se accedía y adentro sí. Eso también es algo como para pensar, ¿no? Digo, no es casual que actualmente hay alrededor de 48.000 personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, y de esas 48.000, la gran mayoría o sea, no tengan completo su nivel primario, por ejemplo, digo, no es un dato menor ese, y no tengan completo su nivel secundario, digo, y porque la población, digo, las personas que están dentro de la universidad representan un porcentaje muy pequeño dentro de la cantidad de personas que están privadas de su libertad. Entonces, me parece que ese es un dato que hay que tener en cuenta y que, bueno, y que hay que ver cómo se resuelve, ¿no? esa problemática. Sobre todo, y ya termino con esto, recogiendo las distintas experiencias de las personas que han transitado el encierro y que han transitado espacios educativos, y cómo esos espacios educativos dieron la posibilidad de poder pensarse e incluso hacer sus vidas de otra manera, ¿no? Proyectarse de otra manera. Por eso me pareció importante compartir el video, porque ahí está representado en Simón, pero puede ser la experiencia de un montón de otras personas, y sobre todo para subrayar la importancia del espacio educativo, que también lo es afuera, pero ahora, bueno, estamos en contextos de encierro. Digo, siempre la escuela, digo, como espacio educativo formal, termina siendo el espacio donde se canalizan un montón de problemáticas y también se escuchan, ¿no? Se escuchan y muchas veces son atendidas y resueltas. Así que bueno, eso. No sé si me extendí, la verdad que ni calculé cuánto hablé. Bueno, la verdad que la puntualidad de todos y todas para hablar es increíble. Muchísimas gracias, Tatiana, también. Interesantísimo todo lo que decís y cómo van apareciendo hoy a la mañana. Sucedía alguna cosa similar en relación a esta idea de la importancia de lo colectivo, ¿no? Y todos los proyectos que se están mencionando acá tienen que ver todos con experiencias colectivas y, como decías vos, alejadísimas de la meritocracia o del individualismo que se propone. Así que me parece genial. Antes de pasar a las preguntas, no sé si alguna de los compañeros y compañeras, Cami, Dani, Pablo, Facu, alguien quiere decir algo, hacer algún comentario. No te cohibas, Cami. Sí, no, solo una pregunta para empezar también a proponer las preguntas. La idea es como que que hagamos como algunas preguntas entre todos y después podamos ir respondiéndolas y pensando juntos y construyendo esta conversación. Tiene que ver con que podemos quizás pensar, tensionando un poco todas las experiencias que narraron, cuál es la pedagogía o las pedagogías que están atrás. Y por pedagogía me refiero al modo de vincularnos y al modo de construir como las experiencias. Y digo esto porque se fueron pues en todos los casos fueron apareciendo, como por un lado, querer corrernos de una mirada que estigmatiza y tener una mirada que está anclada en estas pedagogías emancipatorias y que tiene que ver con la escucha y que tiene que ver con el acompañamiento y con la dignidad y con también empezar a construir narrativas contrahegemónicas, ¿no? Respecto al contexto de encierro. Pero hoy a la mañana también hablábamos de los conflictos que también aparecen en las vinculaciones, que no es como, para acordarnos un poco también de esta idea romántica, porque son experiencias muy intensas, todas las que contaron, yo conozco la mayoría, y no son eso, no son de color rosa, ¿no? Porque todas las que transcurren en contextos de encierro transcurren en contextos de extrema hostilidad, donde muchas veces las narrativas y las experiencias de las personas que vienen son traumáticas,
Y muchas veces la escuela, como bien decía Tatiana, está ahí para escuchar, pero también a veces, y también el CUSAM, agota la posibilidad de hacer, como que hay algo de querer hacer y también pasan cosas terribles y a veces no podemos hacer. Y lo mismo, y quizás acentuado en el caso de la cooperativa Esquina Libertad, porque en el afuera, si bien ya no está el contexto tan presente de la violencia policial y demás, aparece la exclusión absoluta del Estado, y entonces también aparecen como conflictos y tensiones respecto de compañeros que capaz acceden a poder ir a trabajar ahí, pero no tienen techo, o sea, no. Digo, y esto de empezar a conocernos y empezar a querernos también tiene que ver con intentar resolver situaciones frente a un Estado que invisibiliza, extermina y que no da respuestas en la recuperación de la libertad tampoco. Digo, y me parece que aparecieron como cosas muy interesantes en términos creativos, y sin la voluntad de dar recetas, ni mucho menos, sí como pensar las herramientas y las estrategias que cada una de las experiencias que mencionaron tienen, ¿no? Gracias, Cami. Si les parece, empezamos, y que después iremos retomando todo lo que vienen diciendo, lo que estaba diciendo acá Camila. Podemos empezar a que cada uno plantee las preguntas que pensó al leer el artículo de los demás. Dejamos planteadas todas las preguntas y después las vamos retomando en general. ¿Les parece bien? Por ejemplo, Nicolás, ¿qué preguntas te generó el trabajo de Tatiana? Para empezar, nada, me gustaría hablar de la estética. O sea, visualmente me encantó. A ver, noté una naturalidad hablando de las escenas, como que, o sea, pues probablemente, seguramente estaba guionado, pero había un montón de escenas que no parecían guionadas. Y tipo, como que se dieron muy naturalmente, como, no sé, la nena de compa ahí, tipo, caminando mientras él está hablando de algo, no me puedo acordar en este momento bien de qué, pero estaba un toque relacionado y sale atrás la compañera también, no sé, como que se generaba un clima de cercanía que viendo el video, tipo, no hacía falta prácticamente ni escucharlo, tipo, simplemente viéndolo te transmitía esa sensación. Como que sentía que si ese era el objetivo, está muy bien logrado. Pero, nada, bueno, tenía una pregunta que medio me la respondiste de cómo era el nexo que habían tenido ambas, tipo, Tatiana con el compa. Así que estoy tratando de pensar otro. Pero más que nada me gustaría saber, no sé, si te acordás del primer contacto que tuvieron, o no sé, algunas experiencias, o pensar cómo fue el momento en el que se hizo todo eso. Si también tipo lo pensaron en conjunto, tipo todas las cosas, o si se dio eso naturalmente. Si no se necesitó mucho de escribir, sino que le salió lo que le salía a él. Bueno, ponemos todas las preguntas en juego y después las respondemos. Vos, Tatiana, bueno. ¿qué tenés para Nicolás? Bien, bueno, yo en principio quería felicitar a la cooperativa, porque bueno, cuando vi el video me parece que detrás de ese video de pocos minutos y que cuenta, ¿no?, la experiencia de trabajo en pocos minutos, en realidad lo que yo me preguntaba es cuánto tiempo, ¿no?, habrán tardado en poder consolidar un proyecto, un tamaño proyecto, digo, con desarrollo de distintas áreas, cómo fue surgiendo, ¿no?, la necesidad de ir armando las distintas áreas. Digo, ahí escuchaba que había un área legal, otra de comunicación, otra administrativa. Bueno, un poco eso, porque una no ve el video y decís, bueno, en 3 minutos, no me acuerdo cuánto dura el video, lo vi la semana pasada,
cuenta una historia que parece sencillo, ¿no? Pero detrás de eso, me imagino la cantidad de, incluso de años que ustedes tuvieron que trabajar y cómo fue esto de ir armando distintas áreas, porque supongo que surgió a partir de que ustedes fueron creciendo. Y después sí, cómo, digo, con esta... la cooperativa entiendo que también incluye a personas que o transitaron privación de libertad ambulatoria o que actualmente están privadas de su libertad ambulatoria, y bueno, y cómo se da ese vínculo, ¿no? Entre quienes están afuera y quienes están adentro, digo, porque no dejan de vivir realidades muy, muy distintas, a pesar del espacio compartido. Muchas preguntas, muchas ganas después de escuchar las respuestas de Nicolás. Bueno, ahí Santos, vos tenías para hacer alguna pregunta a partir de lo que leíste de Ismael. Hola. Sí, quería hacer una pregunta en relación a su tema, al taller de música que él está abordando. ¿Qué tipo de construcción, a lo personal, subjetivo, genera en relación, digamos, a la salud? Me llama como la atención o la curiosidad por saber, digamos, qué enseñanza aporta a una persona, ¿no? En cuanto a la salud. Genial. ¿Y vos, Ismael, tenés algo para Santos a partir de lo que leíste? Sí, yo conozco un poco el trabajo que está haciendo y un trabajo etnográfico con muy a conciencia. Y nada, preguntarle si él había pensado la posibilidad del después de salir en libertad de los estudiantes, que hay ahí como una cosa que recién está hablando Camila y la otra compañera también, respecto a la integración con el medio civil, que es bastante hostil también para las personas privadas de libertad. Así que por ahí mi pregunta sería, por ahí si él pensó en su estudio también pensar en esto, en la salida de los estudiantes y cómo se incorporan a la vida cotidiana. Se escuchaba un poquito más ahí atrás un ruido. ¿Alguien quiere comenzar a dar alguna de las respuestas? Vamos. Yo arranco porque en un ratito me tengo que ir, pido mil disculpas, ¿sí? Bueno, Nicolás ahí preguntaba sobre un poco sobre la realización audiovisual y un poco sobre el vínculo, ¿no? Bueno, claramente el vínculo que me une a Simón es de afecto, de amor total, te diría. Sí, es una persona que quiero mucho, así como, ¿no? Pues se van construyendo los vínculos pedagógicos que no dejan de ser vínculos amorosos, ¿no? Y con Simón, así como otro mediometraje que hice antes de trabajar con Simón, donde lo conocí a Simón haciendo ese mediometraje, siempre hay algo de la realización audiovisual, ¿no? Y recuperar tanto las imágenes como las voces de las otras personas con las que una trabaja, de una especie de respeto, ¿no? Porque digo, en la realización audiovisual o cuando uno construye algún tipo de investigación, análisis, siempre hay recortes, hay enfoques, entonces a mí me parece muy importante que esas personas que participan en el proceso estén de acuerdo de alguna manera o que haya una puesta en común de lo que se muestra. Entonces,
ahí claramente hay como una aprobación, ¿no? En este caso de Simón, para poder mostrar ese material y mostrarlo así, porque no deja de ser la imagen de él, en este caso, o de un montón de pibes en otra producción que hicimos. Así que eso por un lado. Y después no fue tan guionado, y hay algo de la cercanía, justamente porque hubo como bastante intimidad en algunas instancias de entrevista, donde solamente éramos él y yo. Entonces, con la confianza que hay, bueno, se generó, ¿no? esa posibilidad de poder hablar con más soltura. Ahora sí estamos preparando otro material con Simón, porque ese es como como un recorte, digo, lo hicimos bastante rápido, y como Simón también es boxeador y tiene toda una historia, ¿no? El papá de Simón está preso, bueno, hay un montón de aristas ahí para trabajar con su historia. Estamos preparando otro. Y hoy Simón iba a venir, yo lo había invitado, pero bueno, no pudo porque se le superpuso con el trabajo. Y ayer ya faltaba porque iba a visitar a su papá, General Alvear, que está allá. Así que, bueno, eso. No sé si te contesté. Sí, me quedó bastante ahí todo. Bueno, si querés paso a responder yo también. Ahora de fijo, habías consultado cuánto se tardó en crear tipo todas las áreas de la COPE. Bastante. La cooperativa arrancó hace 11 años adentro del penal de Devoto. Nuestra compañera Ayelen Stroker, que es la cofundadora de la COPE, iba haciendo un taller de encuadernación que se hacía con hojas recicladas, pedazos de jeans cortados. No sé, por acá seguro tengo algún cuadernito de esa época, o no sé, te tendría que buscar, pero por allá hay algunos tipos míticos de los primeros cuadernos que se hicieron. Y de ahí los mismos compas empezaron formando la cooperativa, y legalmente creo que está desde el 2012, 2013 por ahí. Yo era muy guachín todavía, ya recién tenía ahí también 12 años, 13 años. Pero poco a poco empezaron a aparecer más áreas, porque claramente la cooperativa empezó a crecer. De encuadernación empezó las artes gráficas, impresión. Ahora tenemos máquinas solo para el área de impresión. Eso también lo que conlleva es a que haya un equipo de diseño. Está también el área de diseño, que están nuestras compañeras Laura, Paula, que son las diseñadoras principales de la COPE. También, como somos artes gráficas, incorporamos lo que es serigrafía, que es estampados en remeras, que eso te llevan algo así. que lo hacemos acá con los compas. También, bueno, las áreas administrativas, de legales, tenemos asesorías de géneros, de salud, como es que son una cosa que decirlas así muy de golpe se me viene a la cabeza. También, bueno, también somos nodo de la UTT, que creo que es una de las últimas áreas que se incorporó a la cooperativa, donde vendemos verduras agroecológicas. O sea, es impresionante todas las cosas que incorpora la COPE, cómo va creciendo, y también, bueno, el área de comunicación, que es la que se encarga de visibilizar todas las cosas que hacemos en la cooperativa, y de la productora, que es donde estoy más. Estamos craneando, llenando un par de cosas que de momento no van a salir. Bueno, un futuro sí. Pero nada, todo más aproximadamente tardaron como 11 años, más o menos, en que se creen todas las áreas. Y cómo se vinculaban las personas, o sea, cómo se vinculan las personas que estuvieron privadas o que están privadas de su libertad con la COPE. La herramienta principal son los talleres. Nosotros cuando
vamos a dar un taller a los penales, ese es generalmente el primer vínculo que se crea, y después el post, también damos talleres afuera, que, disculpen si hay mucho ruido. Damos talleres afuera también, que el cupo principal es para compañeros que estuvieron privados de su libertad, y que sea el primer acercamiento hacia la COPE en general, y que poco a poco vayamos conociendo o incorporando más en lo que es la herramienta del laburo. Bueno. Qué impresionante, lo estaba escuchando a Nicolás a partir de la pregunta de Tatiana y me llevaba a pensar en qué impresionante que son también, y que está relacionado con todo lo que venimos charlando, los proyectos de trabajo de las cooperativas, ¿no? Porque de repente un trabajador de una cooperativa puede dar toda una idea de lo que hace una cooperativa tan grande o con tantos espacios como la COPE, que en otras empresas, en sociedades anónimas o lugares son espacios estancos, ¿no? Alguien sabe específicamente lo que hace en su trabajo, como en un recorte de ese trabajo en serie. Y sin embargo, vos acá en 2 minutos resumiste una cantidad de cosas que hacen, de la historia y demás, y con un sentimiento que es realmente muy particular como proyecto cooperativo. Por lo menos es la sensación que tenía cuando te escuchaba. No sé si al resto le pasó algo parecido. Sí, o sea, no sé muy bien si lo expliqué muy bien, porque, como te digo, son un montón de áreas. Si me pongo a explayarme en cada una, no termino más. Y nada, traté de por lo menos nombrar a cada una. Fenómeno. Santos, ¿querés responder lo que te preguntó Ismael? Ok. Sí, creo que la pregunta, ya pasaron 2 minutos, no sé cuánto. Estaba orientado a en qué le podía servir, creo que el estudio, lo que se viene poniendo en práctica en este espacio afuera. Bueno, el estudio, como venimos diciendo, siempre es emancipador, es liberador. Y mira, acá hay muchas experiencias de compañeros que han salido de acá con algunas materias ya aprobadas, y los han puesto en práctica, están trabajando, hay gente que está trabajando dando clases, está trabajando en algunas bibliotecas, están trabajando en algunas organizaciones, y hay estudiantes que han salido, se han recibido, y todos están bien. Además de eso, o sea, se han llevado una herramienta fundamental eh, para compartir con su familia, no solamente, sino también para su área de trabajo. Así que no es poca cosa que estos centros de estudio, o sea, universitarios, por más que no sean universitarios, también los colegios primarios, secundarios, es muy importante. Incluso tener secundario completo ya es muy importante para insertarse, tener una inserción laboral. Así que en todo sentido, ¿no? En todo sentido, desde mi observación, desde la información también que vengo recibiendo de los compañeros que han recobrado su libertad, están poniendo, digamos, en práctica, en uso, el hecho de haber experimentado estudiar en la universidad. Y bueno, en el pabellón universitario, el hecho de que estén todos los estudiantes universitarios concentrados en un mismo espacio, es una gran ayuda. El hecho de que estén todos los niveles de las cursadas juntos, porque
eso también hace que que posibilite, digamos, al conocimiento. Hay estudiantes que recién ingresan, están cursando el CPU, y también hay estudiantes que están terminando la carrera, y otros que están por la mitad. Es una gran ayuda donde se dan de distintas formas las relaciones, las ayudas, ¿no? Más que todo, podría decir, en muchos de los casos es mutuo la ayuda, en términos de mutualidad, la colaboración, la solidaridad que existe ahí adentro. Yo estoy adentro las 24 horas y puedo verlo todo eso. Entonces, suceden cosas que quizás el afuera no tiene ni idea de lo que está sucediendo adentro de un pabellón universitario. Sin embargo, este espacio es como una gran familia, y para mí es desde mi punto de vista, de la observación que puedo tener, es un gran logro que se habilite estos espacios para incentivar, estimular al estudio, al estudiante, que al interno o a la persona privada de su libertad quiere además, quiere, no es que no quiere. Yo sé que todo el mundo, la mayoría, puedo poner, jugarme, que todos buscan un conocimiento, buscan transformar, digamos, un poco más su estado personal. Me desmuteo. Muchísimas gracias. Pablo Alonso quería acotar algo sobre esto, creo. ¿No, Pablo? Sí, Marcelo, gracias. Sí, perdonen, tuve muy mala conexión, pero por el celular pude escuchar a casi todos, y ahí dicen en la relatoría, ¿no? Bueno, primero que nada quiero mandar un saludo ahí a los compañeros del CUSAN, un abrazo a Abel, hace poquito estuve ahí visitándolos, y reafirmar un poco lo que decía recién lo que decía recién Santos, de lo que significa estudiar en la universidad, y ese después que le preguntó el otro compañero. Y la verdad que puedo reafirmar por conocimiento fehaciente del trabajo de los muchachos afuera, por ejemplo, el de Marquitos Ocampo, que fue estudiante de mi escuela secundaria y hoy está trabajando, bueno, vos Marcelo también fuiste profesor de él, y está trabajando en la Biblioteca de Ciegos de San Martín, con todo lo que aprendió y ejerció ahí de braille en San Martín. Y agradecerles a los compañeros del CUSAN la donación de hojas para la cárcel de General Alvear, que tan generosamente compartieron en esto también de ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Yo lo que quería decir acá es que para mí dice cuáles son el tema central o los temas que más surgieron, y yo lo definí con una palabra: el después. El después del encierro. Casi todos los trabajos giraron en torno de eso, las exposiciones giraron en torno de eso, las preguntas giraron en torno de eso. Muy interesante el tema de las cooperativas, que nosotros hasta somos clientes de Esquina Libertad en algunos aspectos, así que un gusto, Nicolás. Pero me parece que todos le preguntaron el después. ¿Qué pasa después de la cárcel, no? Y cómo la cooperativa es una forma de integración, porque sabemos que uno sale de la cárcel y son 10 años más que la causa no terminó, entonces el poder integrarse en cooperativas es muy importante. El hecho de que personas privadas de la libertad puedan integrarse en las cooperativas y formar parte de los consejos directivos. Pero también el después con respecto a la educación, con respecto a las posibilidades de vida. Y me parece que ese después postpenitenciario es el gran dilema o la gran lucha que tenemos que dar nosotros los docentes dentro del contexto de encierro. Porque para que ese después pueda ser, tenemos que pensar el cuándo, el dónde y el mientras tanto. Y me pareció muy interesante y porque además rompió las reglas, lástima que Tatiana se tuvo que ir,
que una pibe que haya estado privado de la libertad hoy esté ejerciendo de preceptor, porque eso hasta hace muy poco tiempo estaba prohibido en la Dirección General de Escuela. Entonces, ese es un gran avance. Así que creo que, bueno, eso, reafirmar que para mí lo importante es el después, pero para poder construir un después tenemos que solucionar muchas cosas todavía adentro, como por ejemplo, otra cosa que dijo Tatiana, que no son muchas las ofertas universitarias en la provincia de Buenos Aires. Siempre son muy pocas, son siempre los mismos ejemplos, y la verdad que lo deberíamos generalizar o apuntar a eso. Así que bueno, gracias Marcelo, eso, y muchas gracias a los compañeros que participaron de la mesa. Hola. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. A ver, Ismael, esto que preguntó Santos, ¿cómo es esto de que con la música se sana? Sí, ¿no? Qué loco. ¿Me escuchan ahí? No. ¿Por qué no te vas al lado de Santos y desde la computadora de él? Tipo apagar, o sea, cerrar el sonido ahí y hablas de la computadora de él, que se escucha bien cuando habla Santos. Que entiendo, están uno al lado del otro, ¿no? Sí. Ok. Sí, estamos bien. Paso a cámara 2. Bueno, para contestarle al compañero Santos y para compartir con los compañeros, la experiencia de la música es una experiencia muy renovadora y muy transformadora, que nos lleva a espacios de libertad en tanto y en cuanto se proponga también entender un poco de qué se trata. Así que experimentamos durante casi 4 o 5 años este trabajo, es un trabajo de larga data. A decir de Becker, podemos decir que estuvimos trabajando con una temporalidad histórica, ¿no?, sobre la cuestión de los talleres de música. Y normalmente ahí asisten compañeros que no están en la educación formal, que no están ni en el primario, ni en el secundario, ni en la universidad, que pertenece al pabellón 12, que es un pabellón de rugby de población, en donde se vinculan a través de la música, a través de las distintas propuestas, porque al trabajar con otros compañeros que son universitarios también, la propuesta reflexiva, la propuesta al diálogo, que es dialógica y es transformadora, se vuelve una situación de doble hermenéutica o de doble conocimiento, ¿no? Y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy rica y transformadora. Y yo pienso que ahí es psicosomático el asunto. Porque a su vez los chicos salen como muy completo en relación a un estado de bienestar, de haber pasado un buen momento, de haber reflexionado, de haber compartido con otros compañeros sus saberes en estos intercambios, sino que también se llevan su parte subjetiva y su conexión con el afuera, porque todo esto que pasa en el taller, después lo comentan con su familia, en su visita, o a través del teléfono y de la comunicación. Inclusive han grabado las canciones que hacemos y se las han enviado a sus familiares como regalo de cumpleaños, como regalo de amistad, como un regalo también a una novia. Entonces, yo creo que aporta desde ahí, de un dispositivo que promueve la salud en términos psicológicos, en términos integrales, ¿no? Porque la salud no es solamente la enfermedad y el remedio, sino que existen otros estados que tienen que ver con la integralidad, el bienestar y acercarse a la propuesta del taller, ¿no? Que tienen que ver con esto, con tener una mirada superadora, una mirada colectiva, una mirada transformadora, y bueno, nada, yo creo que desde ahí aporta a la salud, desde esa perspectiva. Muchísimas gracias, Ismael. La verdad que todas las experiencias, y me parece que todos los cruces fueron interesantísimos, por lo menos para mí. No sé si
Si quieren, alguien se quedó con algo en el tintero para decir, compañeros del equipo, si quieren hacer un cierre en particular con algo, con todo lo que estuvo circulando. Raquel, que estuviste a la mañana, si querés aportar algo. Acá estoy escuchando muy atentamente y bueno, sí, estas presentaciones de la tarde tienen más de la vivencia, ¿no? Del adentro, de sus propios protagonistas, que hoy hablábamos en voces y en palabras de las mujeres y de lo que nosotros habíamos vivido como los externos que ingresamos y formamos parte de las comunidades de los centros penitenciarios, de las unidades, cuando asistimos a cumplir alguna que otra tarea. Pero bueno, ahora esto de valorizar y tenerlos a ellos como protagonistas, tener sus propias palabras, creo que hace un valor mucho más importante y el deleite de poder tenerlos ahí, y la posibilidad de que sean ellos los que realmente hagan escuchar y sonar su voz. Muchas gracias. Para los compañeros, Raquel nos está hablando desde Uruguay. Bueno. Saludos de ahí para Uruguay. Saludos. Dani, ¿tenés algún comentario? No, creo que fue más, no sabría tanto como sabría en el otro, creo que los temas eran más relacionados en el de lo cooperativo y de lo taller, entonces es como que no eran tan, los otros tenían algunas, no tantas similitudes, entonces se encontraban en algunos puntos en que se podían abrir las preguntas. Acá creo que fue más cerrado la temática. Entonces, no, estaba revisando si había quedado alguna respuesta inconclusa, pero me parece que no, así que no tengo ningún comentario. Facu, Cami, Nico, todos. ¿Alguien tiene algo para decir o Marce. Sí. Creo que Raquel hizo una gran observación con respecto a la comparación entre lo de hoy a la mañana y ahora, y que en esta jornada de la tarde, medio se logró, o casi todo, se logró el deseo que planteaste hoy a la mañana, ¿no? Que fueran los propios protagonistas los que pudieran contar la experiencia. Creo que esta es una de las mesas donde más pudimos ver eso. Así que muchas gracias a los compañeros que se anotaron y que pudieron, y también recalcar lo que dijimos a la mañana, la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires se haya permitido el uso de los celulares para que las personas privadas de libertad se pudieran conectar a este tipo de encuentros. Así que creo que es muy satisfactorio para nosotros eso. Y yo a modo de síntesis agrego, por un lado, que volvió a salir lo de la importancia de la comunicación, que ya salió de la mañana, como en la mayoría de los casos está como muy importante esta necesidad de poder decir lo que pasa dentro de las cárceles, que no es lo que en general retoma la opinión pública, y cómo construir eso. Y después me parecen todas experiencias de inclusión social muy serias. O sea, no hablaría de resocialización porque un poco vinculándolo a lo que veíamos hoy a la mañana, son trayectorias en general que nunca estuvieron incluidas, con lo cual hablar de resocialización o de inclusión tiene que ver con pensar que hubo un momento en el que hubo, y en realidad lo que hay es desigualdad social, capitalismo y patriarcado, ¿no? O sea, no hubo antes como una posibilidad, ni tampoco hubo ningún desvío ni nada de lo que ya sabemos quienes estamos acá. Por eso me parece que son experiencias que han tenido altibajos, que han tenido muchísimos aprendizajes en sus trayectorias, porque son espacios que aprenden no solo de los errores, sino de las estrategias y de también instituciones carcelarias que mutan, ¿no? Y que muchas veces vuelven a exigir, volver a aprender cómo seguir entrando estratégicamente, cuándo replegarse, qué funciona. O sea, la cooperativa Esquina Libertad para mí tiene muchísimo que enseñar en términos de cómo acompañar a compañeros cuando van saliendo. Bastante de eso contó Nico, digamos, de cómo se van pensando también estos espacios de asesorías para acompañar y sostener. Y todos los espacios que hoy hablaron tienen como esa
esa seriedad, ¿no? Y también la construcción colectiva, o sea, una seriedad que no se puede sostener si no es con otros, porque no se... Por más de que a muchas de las que vamos y de lo que estoy pasando hoy a la mañana nos gustaría dar respuesta a situaciones que vivenciamos en contextos de encierro con estudiantes y demás, quienes participamos como talleristas, muchas veces no podemos dar respuestas a eso y nunca podemos dar respuestas a eso de forma individual. Como que siempre es como en red, en articulación con otros, sí, siempre es colectivamente. Eso me parece que volvió a aparecer ahora. Bueno, agradecerles como parte del equipo y el Centro Cultural de la Cooperación a todos por sumarse, por presentar las experiencias. Nos parece que es re valioso poder cruzarlas. Nosotros cuando, dos cositas solamente para que tengan en cuenta, cuando terminen las mesas, el jueves hay otra a las 3 de la tarde, que por supuesto están invitadísimos e invitadísimas a participar. Después vamos a mandar el link que corresponde para que no pase lo que pasó hoy, así que lo vamos a mandar por mail. Disculpen por el error, que fue absolutamente mío, el mandar el mail incorrecto. Y les decíamos que cuando terminen las mesas, vamos a hacer una especie de relatoría y un poco de resumen, si se quiere, de todo lo que se fue exponiendo acá. Así que, y se los vamos a compartir a todos para que lo tengan. También todo esto va a quedar colgado en la web del Centro Cultural para que quien quiera después mostrarle alguna exposición o mostrarle las mesas, lo puedan compartir con los diferentes compañeros y compañeras de cada uno de los lugares. Así que por mí, nada más, agradecerles y un abrazo enorme. Sí, gracias a todos. Gracias a todos por participar. Buenas Bien, tardes. hasta jueves. Nos vemos el jueves. Saludos. Nos vemos. Gracias por bancar a la tarde también. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Raquel. Nos vemos a la tarde, el jueves. Nos vemos. Chao, chao.